Hablar de cuidado generalmente representa sesgos, implicaciones, adjetivos que están relacionados con las mujeres. El amor, la paciencia, la dedicación, pareciera que son elementos que solamente se nos dan a nosotras por una naturaleza agregada, por lo cultural o por lo social. Pues hoy en Mujeres sin Filtro vamos a hablar un poco sobre quiénes cuidan a quienes cuidan, cómo estamos en materia de redes de cuidado. ¿Es o no importante darnos la conversación al respecto del cuidado? ¿Y cómo estamos en materia de los sistemas de cuidado en nuestro país? Pues estos y otros procesos analizaremos hoy en esta conversación, aquí en Mujeres sin Filtro. Y justamente para acompañarme hoy a tejer esta conversación y articular conceptos importantes que nos van a ayudar a ampliar las perspectivas de las conversaciones que tenemos sobre cuidado en nuestra cotidianidad, quiero darle la bienvenida al panel de expertas. Empiezo dando el fraterno saludo a Natalia Escobar, ella es doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo de Argentina, magíster en Economía Aplicada y contadora pública. Es profesora de la Universidad ICESI y directora de proyectos del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, una iniciativa conjunta entre la Universidad ICESI y la Fundación WWB Colombia. Su trayectoria combina investigación, docencia e incidencia en políticas públicas con enfoque de género, además de temas como la economía feminista y los sistemas de cuidado. Natalia ha tenido la oportunidad de liderar el fortalecimiento comunitario en territorios afectados por el conflicto armado, impulsando estrategias para visibilizar y transformar las condiciones de vida de las mujeres rurales y populares en Colombia. Natalia, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? Hola Sara, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes, pero además me pone súper contenta estar contigo, por supuesto, y con las otras dos invitadas mujeres con las que he trabajado, que admiro enormemente y que sé que tienen un montón para contribuir sobre esta discusión de cuidados. Muchas gracias. Pues será por supuesto una gran conversación. Y a propósito del escenario de la virtualidad, un maravilloso regalo que pareció no tanto de la pandemia, pero que hoy nos permite poder articular conversación y tener de manifiesto los conocimientos de nuestras distintas invitadas en el mundo y por supuesto en Colombia, me voy rápidamente a la ciudad de Bogotá, porque allí está con nosotros Alanis Bello. Ella es doctora en educación de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, socióloga y magíster en estudios de género de la Universidad Nacional. Alanis es profesora titular de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente coordina el proyecto de cuidados comunitarios en la región del Pacífico de la Agencia Internacional de Cooperación Española en asocio con el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Alanis, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? Feliz de poder compartir con ustedes este espacio y también felicitar a las compañeras y agradecerles por permitirme generar esta conversación que con seguridad va a ser muy enriquecedora. Gracias, buenos días. Así será. Y cierro entonces nuestro panel de expertas del día de hoy con Margarita Leighton, quien es coordinadora regional para el Valle del Cauca y Cauca en Ayuda en Acción. Ella ha desarrollado su carrera en torno a la construcción de procesos territoriales orientados al reconocimiento y la reivindicación de los derechos. También ha trabajado por la inclusión de las mujeres y la población LGBTIQ+, en ámbitos sociales, económicos y políticos, liderando estrategias de alto impacto en distintos escenarios gubernamentales, municipales y departamentales. Es profesional en Derecho, con una especialización en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario. Y cuenta también con una maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Más de 14 años de experiencia respaldan su trabajo comunitario con mujeres y hoy la tenemos aquí para tejer conversación con nosotros. Margarita, bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí, muy contenta de que se abran estos espacios de diálogo y pues con estas invitadas que pues a Nata la conozco años atrás caminando juntas y hoy seguramente una nueva aliada que voy a tener ya en Bogotá. Maravilloso. Pues bueno, antes de que empecemos a tejer conversación, yo quiero invitarlas para que revisemos el contexto que ha preparado nuestro equipo y que desde allí entonces empecemos a hilar esta conversación. El cuidado sostiene la vida, pero ¿quién sostiene a quienes cuidan?
En toda América Latina, las mujeres dedican entre el doble y el triple de tiempo de trabajo de cuidado no remunerado que los hombres. En Colombia, esa brecha se traduce en más de 7 horas diarias para ellas frente a solo 3 para ellos. Mientras la región avanza con propuestas ambiciosas como el Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay, el modelo de la Ciudad de México o las manzanas del cuidado de Bogotá, Cali comienza a diseñar su propia respuesta. Pero hoy nos preguntamos, ¿puede Cali construir un sistema de cuidado con enfoque territorial, rural y étnico? ¿Estamos listos para que el cuidado deje de ser un deber impuesto a las mujeres y pase a ser un derecho garantizado por el Estado? Hoy, en Mujeres Sin Filtro, ponemos el cuidado en el centro, porque no se trata solo de quien cuida, sino de cómo queremos cuidar como sociedad. Pues después de este maravilloso contexto que nos ha presentado Melissa, es importante entonces que podamos empezar a aterrizar porque escuchamos hablar de cuidado y de sistemas de cuidado en las plataformas de redes sociales, en las distintas conversaciones académicas que se dan, pero realmente, ¿qué podemos entender por un sistema de cuidado, Nata? Yo creo que lo primero que habría que definir es qué son los cuidados. No es como pareciera una categoría que nos es ajena, a veces hasta académica, pero en realidad es una cosa que nos es muy cercana, es muy cotidiana, ¿no? Entonces, cuidar es hacer todo ese trabajo para sostener la vida propia y la de los demás, y la vida en el planeta Tierra en general. Entonces, se trata de todas las actividades que hacemos en el hogar, principalmente para sostener la vida, y eso pasa desde barrer, limpiar, pero también está cocinar, alimentar a otros. Hay personas que necesitan en ciertos momentos de la vida más cuidados que otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, los niños menores de 5 años, los adultos mayores, pues sabemos que representan una carga de cuidados para muchos hogares mucho mayor. También personas en condición de discapacidad representan una carga, pero no solo representan una carga, sino que a veces también cuidan, ¿no? Sabemos de muchas historias de niñas y niños que cuidan desde muy jóvenes, de adultos mayores que cuidan, de personas con discapacidad que cuidan. Entonces, básicamente, los cuidados son las actividades que se hacen para sostener la vida. ¿Cuál es el asunto? Que los cuidados desde hace muchos años han dejado de tener la categoría de trabajo y se han convertido en unas actividades que se asumen como responsabilidad de ciertas personas, y esas personas pues generalmente son mujeres, es decir, esperamos que sean las mujeres las que entreguen su vida para cuidar a los demás, y eso las pone generalmente a las mujeres o a las personas que cuidan de manera exclusiva en una posición muy vulnerable en la sociedad, porque esto implica para ellas, por ejemplo, que pueden insertarse mucho menos en el mercado de trabajo, que no tienen el mismo acceso a los recursos, que quedan en una posición muy desigual en términos generales. Entonces, los sistemas de cuidado vienen a intentar ser una respuesta a de qué manera nos vamos a organizar para cuidar de forma tal que las tareas de cuidado, es decir, el trabajo doméstico y de cuidados principalmente no remunerado, porque también hay un trabajo remunerado que también recae sobre las mujeres. Es importante decir que cuando el trabajo doméstico de cuidados no se hace de manera no remunerada, pues se le paga a alguien para que lo haga. Y a esa persona a la que se le paga, pues generalmente es una mujer que también trabaja en unas condiciones amplísimas de precariedad. Ya sabemos que las trabajadoras domésticas remuneradas pues no tienen acceso a la seguridad social, no se pensionan, a veces ni siquiera les pagan el salario mínimo, no tienen, digamos, los mismos accesos que un trabajador, no les pagan primas, digamos, hay un montón de asuntos a los que no acceden, es decir, incluso el trabajo remunerado de cuidados que se terceriza también es un trabajo muy precario, que incluso a veces no se reconoce como trabajo, ¿no? A veces decimos, por ejemplo, la señora que me ayuda en la casa, no, ella no te ayuda, ella está trabajando, ¿no? Entonces los sistemas de cuidado
lo que buscan es integrar políticas de forma tal que ese trabajo sea reconocido primero como trabajo, pero también sea revalorado, que sea redistribuido principalmente. Necesitamos empezar a redistribuir el trabajo de cuidados, pues para que no recaiga sobre ciertas personas, pero además también necesitamos revalorarlo, porque hay una idea de que es un trabajo que tiene que hacer gente que no ha estudiado, por ejemplo, o hay como una minusvaloración alrededor de ese trabajo, como que no se necesitara saber, cuando en realidad hay todo un proceso de socialización para aprender a cuidar. Por eso a las niñas desde chiquitas nos regalan las escobitas, los bebés, pues porque nos tienen que enseñar a cuidar, porque con eso no se nace aprendido. Hay una idea de que las mujeres naturalmente aprendemos a cuidar y pues realmente no es así. Hay un proceso de socialización en el que nos enseñan a cocinar y nos dicen, venga, le enseño a cocinar para cuando se case, ¿cierto? Es decir, no es algo con lo que se nace aprendido, ¿cierto? Entonces, los sistemas de cuidado lo que buscan es generar políticas públicas que logren generar unas condiciones distintas en las que se reconozca, se revalorice, se redistribuya el trabajo, pero también haya una reivindicación. Y otra cosa muy importante, y con esto cierro, es el trabajo comunitario, que también es un trabajo de cuidados enorme, que también principalmente recae sobre las mujeres, que en el Pacífico colombiano pues es algo que se da mucho y es un trabajo que hacen de manera gratuita en condiciones muy precarias, pero que sin embargo termina sosteniendo la vida de muchas comunidades. Entonces los sistemas de cuidado también están buscando reconocer esto y digamos hay un avance muy importante en Colombia que se convierte de alguna manera en un referente que yo creo que Alanis puede ampliar mucho más, además porque es una experta en estos asuntos de trabajo de cuidados, particularmente en el Pacífico colombiano, pero que es muy importante entonces entender y discutir qué es un sistema de cuidados con un enfoque étnico, con un enfoque territorial y con un enfoque de género. Importantísimas estas claridades porque tener claro qué es el cuidado, cómo se representa y sobre todo socialmente cómo lo asumimos y cuál es entonces el lugar de los sistemas de cuidado empieza a darnos elementos muy importantes para articular esta conversación. Y yo quiero justamente preguntarte, Margarita, porque ahí hay una carga social y cultural muy importante y la manera a través de la cual nos expresamos para evidenciar el cuidado y quienes cuidan es también un elemento que hace que socialmente pues esta conversación no pueda tomar un tono político mucho más fuerte o una determinación económica también dentro de la división del sistema de una manera mucho más preponderante, y es se cuida por amor, se cuida por instinto, se cuida porque finalmente es una tarea asociada al género, porque es importante que empecemos también a desescalar el lenguaje y a nombrar de la manera adecuada las labores de cuidado. Yo creo que Natalia nos ha hecho una muy buena introducción en términos de cuidados, de sistemas, y yo creo que uno de los temas más importantes para empezar a poner el cuidado en escenarios de tomas de decisiones políticas, públicas y económicas, pues justamente es que salga del ámbito privado y empecemos a tener conversaciones abiertas, un poco conversaciones incómodas, que nos hagan reflexionar, que también nos desacomoden un poquito de esa estructura que hemos pensado que es natural, que así venimos, que nos estructuramos de esa manera y que de hecho genera poco cuestionamiento a que sea en cabeza de las mujeres que esté la mayoría de los cuidados, ya sean remunerados o no remunerados, ¿sí? Digamos las acciones remuneradas o no remuneradas. Allí yo creo que hay algo bien importante y es que en esa reflexión y en eso que nos dices y lo mencionas, que cuidamos por amor, también termina siendo una forma de legitimizar y de seguir romantizando estas situaciones y estas condiciones de desigualdad. Es decir, muchas personas, muchas mujeres sí cuidan y dentro de ese cuidado está manifiesto el afecto, por decirlo de alguna manera. Pero eso no quiere decir o eso no tiene por qué desconocer que es un trabajo que implica un desgaste emocional, un desgaste físico, que requiere un tiempo y que justamente lo que imposibilita el tiempo que yo le dedico al cuidado es que me limite
de otras acciones que pueden generar autonomías. Es decir, si yo, si hay una mujer, en los casos seguramente ahora hablan más del Pacífico, pero aquí en Cali, en el Valle del Cauca, en Cauca, que es donde yo tengo mayor conocimiento, las mujeres que dedican 14 horas de día a acciones del cuidado, pues en qué momento van a hacer acciones propias, ¿no? Es decir, en qué momento van a estudiar, van a poder tener un trabajo formal. Y por eso ahora Nata hacía una referencia y es muchas de las mujeres que se dedican al cuidado tienen que asumir trabajos informales, ¿no? O sea, en el Valle del Cauca tenemos una cifra del DANE del 2023 y nos dice que el 56% de las mujeres están dedicadas a acciones informales y las combinan con temas del cuidado, es decir, no podrían tener otro tipo de garantías relacionadas a una vinculación laboral formal porque también están en temas de cuidado. Entonces, poner todo esto en un escenario de reflexión, pues nos va a hacer también la invitación a como que tanto las políticas públicas, los escenarios gubernamentales, las estructuras, los saberes comunitarios que son tan importantes y que llevan históricamente pues toda la vida cuidando y formando redes, pues nos dispongamos también para generar otras posibilidades. Y yo creo que lo que más tiene que hacer en este momento pensarnos en el sistema los sistemas del cuidado es desacomodarnos. ¿Sí? O sea, quitarnos esta estructura que ya está como tan bien organizadita, que beneficia y privilegia a unas cuantas personas y a otras no, y ponernos desde todos los escenarios en un movimiento buscando una reflexión y buscando el cambio de roles también frente a eso. Qué importante e interesante poder empezar entonces a vislumbrar los lugares a través de los cuales se teje esta conversación. Y yo quiero quedarme con una palabra y es la romantización, porque finalmente parece que es muy obvio aquello que está pasando en este momento, justamente por todo lo que aboca esta conversación desde lo político, desde lo económico, desde los lugares académicos, pero hay muchas cosas que todavía son muy bien romantizadas desde lo cultural y lo social, y por supuesto ahondaremos en esto. Voy a ir a una breve pausa porque vuelvo con Alanis para que nos pueda ayudar a desagregar un poco las desigualdades, las brechas de género y cómo se agudiza la pobreza a través de la romantización social del cuidado. Gracias por continuar con nosotras aquí en Mujeres sin Filtro y acompañarnos hoy a tejer conversación al respecto de los sistemas de cuidado con enfoque de género. ¿Quién cuida a quienes cuidan? Porque es importante que esta conversación cada vez tenga más preponderancia, pero sobre todo que cambiemos los hábitos alrededor del reconocimiento del cuidado en nuestras estructuras sociales y en nuestros procesos diarios. Pues hemos tenido una contextualización muy interesante alrededor de qué son los cuidados, aquellos que sostienen la vida, aquellos que impulsan lo que sucede todos los días en nuestros entornos y en nuestros ecosistemas. Cómo entonces la ayuda no es la palabra más indicada para poder referirnos a ellos, sino que hay que reconocer el labor y la calidad de trabajo, el tiempo de entrega, el conocimiento que se requiere y por supuesto la disposición de quienes lo hacen, que en su mayoría son mujeres. Pero socialmente, por supuesto, también hemos construido maneras de romantizar, y es que el agradecimiento hacia aquellas que cuidan y entregan su vida, las maneras de remunerar esto es a través entonces de el regalo, de poder hacerla parte de mi familia, de poder hacer que se sienta especial y no necesariamente de reconocer el valor asociado que hay a través de la entrega de los procesos que hace, pues es parte de los cuestionamientos que estamos haciendo. Y antes de irnos a la pausa, decía que parece muy obvio entonces que si estamos teniendo una conversación alrededor de la importancia de reconocer los cuidados como el trabajo que son y como las implicaciones que tienen en la vida de quienes los ejercen, pues por supuesto esto tiene afectaciones directas en los procesos de cómo se consolida la pobreza y de cómo se agudizan las brechas de género. Y es ahí, por supuesto, Alanis, donde yo recurro a ti para que desde tu conocimiento me puedas ampliar aquellos conceptos. ¿Cómo entonces nosotros en Colombia hemos podido materializar y visibilizar para que sea entonces una información accesible a todos, cómo se agudizan las brechas de género y la pobreza en nuestro país desde el no reconocimiento del cuidado? Sí, Sara. El cuidado es un nodo central de las desigualdades de género, de clase,
étnico-raciales y tiene que ver con esta mala distribución del trabajo del cuidado, principalmente entre hombres y mujeres, pero también entre clases sociales. Las sobrecargas del cuidado generan que las mujeres particularmente no tengan acceso a la posibilidad de tener una educación completa, trayectorias educativas exitosas, que no puedan insertarse al mercado laboral y generalmente tampoco tienen tiempo para el autocuidado, y eso va implicando un empobrecimiento de los hogares principalmente femeninos, y este fenómeno se llama el empobrecimiento, la feminización de la pobreza, y tiene que ver precisamente con no solo con la mala distribución de las sobrecargas del cuidado entre hombres y mujeres, sino también debido a la ausencia de una oferta estatal maciza, universal, que permita dar servicios a las comunidades en todo el país para que puedan acceder al cuidado de niños, niñas, de adultos mayores, de personas con discapacidad que necesiten de estos cuidados. Entonces, frente a esa precariedad de la oferta estatal y la mala distribución que hay de los cuidados a nivel social, hace que sean las mujeres las que se vean más sacrificadas a la hora de tener que realizar estos trabajos. Y esto es por esto que la movilización de las mujeres y la movilización feminista ha puesto el énfasis en que esto sea reconocido como un trabajo, y esta va a ser como la llave analítica más importante que han posicionado pues los estudios feministas para poder entender este tema, y es que a eso que llamamos amor es un trabajo no pago, ¿no? Que ha sido como la manera de poder instalar en la conciencia pública de que estas labores que sostienen la vida, como ya comentaban mis colegas, son labores que generan riqueza, que mueven la economía. Hoy en día hablamos de que los trabajos del cuidado son casi que el segundo margen del Producto Interno Bruto a nivel nacional, y que no se remuneren, que no se reconozcan y que tampoco se visibilicen, pues va profundizando esas brechas de pobreza y desigualdad, donde evidentemente quien se queda con la riqueza que producen las mujeres en los hogares, con la reproducción de los seres humanos, ¿no? Es decir, hacer la comida, cuidar de las emociones de los niños, de las niñas, que la gente pueda llegar a trabajar y sentarse en su oficina día a día, y que eso se haga de manera gratuita para que las empresas y para que otras instituciones se apropien de ese trabajo, pues va dejando un vacío, ¿no? Y es quien se apropia de esa riqueza. Entonces, parte de lo que buscan los sistemas nacionales de cuidado es redistribuir esto, ¿no? Para que impedir que esas injusticias pues se sigan dando, y sobre todo la importancia de desentimentalizar el cuidado, ¿no? Y verlo como un trabajo. Muchas gracias, porque es muy importante entender también desde la academia cómo entonces se ha empezado a conceptualizar aquello que, por ejemplo, llega a nuestra conversación, y es la feminización de la pobreza, qué implicaciones tiene, y por supuesto entonces cómo empezar a hacernos conscientes de ello para poder tener una conversación real, y una conversación que, como bien lo decía Margarita hace un momento, nos debe incomodar porque tiene que desacomodarnos, tiene que sacarnos de la zona de confort, y sobre todo en estos momentos donde hay un cambio generacional muy importante y donde estamos asumiendo otros roles como sociedad, como mujeres, como hombres, como diversidades sexuales, como diversidades de género, pero también, por supuesto, como diversos en las capacidades que tenemos, pues es importante que revisemos esas categorías de cuidado, a quién están asociadas y cuáles entonces serán los nuevos roles alrededor de ello. Y justamente es la academia la que nos permite poder entonces establecer algunos paralelos o encontrarnos con otro tipo de ejemplos para estructurar nuevos pensamientos. Hace un rato mencionábamos entonces las zonas rurales, el Pacífico, el Cauca, que han sido territorios étnicamente compuestos, étnicamente diversos, pero también estigmatizados muchísimo y que han sido muy golpeados por la violencia. Entonces yo quiero que empecemos a hablar un poco sobre finalmente cómo se viven y se estructuran estos sistemas de cuidado en términos de lo rural, y que revisemos, por supuesto, cada una de las experiencias. En este caso voy a empezar por el Cauca, Margarita, que revisemos la experiencia que tú has trabajado. Vamos al Pacífico para que Natalia y Alanis nos puedan entonces contar cómo se ha desarrollado esta estructura y, por supuesto, cómo se diferencia de las grandes capitales, porque yo siento que allí también hay un elemento bien importante, y es que no entendemos cómo vive el otro hasta que no lo tenemos de manifiesto. Margarita, en tu experiencia.
Bueno, yo voy a empezar diciendo que yo creo que hay una apuesta importante a nivel nacional por establecer el sistema del cuidado, ¿cierto? Digamos que allí ya tenemos una sombrilla importante. Sin embargo, para llegar al Cauca, voy a pasar por el valle, por la carretera del valle, para decir que, y lo digo de esa manera porque creo que cada territorio tiene su particularidad y el reto de los cuidados es justamente poder prestarle atención. Con Nata el año pasado trabajamos algo que fue el manifiesto de los cuidados para las mujeres vallecaucanas y decíamos un poco, no necesariamente es algo que no se haya dicho, pero cómo lo hemos escuchado, cómo interpretamos también lo que dicen los territorios. Entonces, un poco eso para ponerlo en panorama del valle, de las necesidades que se tienen en una diversidad de un departamento, pero cuando yo me voy al Cauca, digamos que desde nuestra organización tenemos un proyecto de cacao en el Cauca. La mayoría de personas que están vinculadas a ese proyecto son hombres productores, ¿sí? Entonces, ¿cómo ver y cómo incorporar, por ejemplo, el enfoque de género en un territorio que tiene otras particularidades? Particularidades como ¿qué? Como la violencia manifiesta, como los roles establecidos, es decir, no muchas mujeres están en este escenario que es el escenario que produce la autonomía económica, sino que están pues directamente relacionadas al cuidado, es decir, a hacer como todo el resto de personas que están en la finca pues estén bien, garanticen su bienestar para poder que hagan las acciones de producción. También hay un enfoque étnico importante allá, el enfoque cultural, es decir, no se puede llegar a trabajar en un territorio sin reconocer lo que está pasando allí, sin reconocer sus creencias y sus realidades. Hubo un escenario que a mí me llamó mucho la atención cuando yo recién llegué al proyecto y era que veía, no sé, 30 hombres y 2 mujeres. Y cuando empecé a preguntar qué pasaba o por qué esas mujeres estaban allí, o sea, cuál era su historia, en realidad, por ejemplo, eran viudas, es decir, no eran mujeres que habían decidido hacerse cargo de su finca, sino que les había tocado hacerse cargo de ello. Y ahora Nata decía algo, nos preparan para cuidar. ¿Cómo vamos a preparar a estas mujeres también para que asuman ese otro rol que ya la vida les puso allí y que ellas tienen que, de hecho, hacer en doble vía? Es decir, tienen que seguir cuidando y ahora tienen la responsabilidad de sacar una finca adelante. Entonces, digamos que de las enseñanzas yo creo que más importantes que nos deja el Cauca, o por lo menos que nosotras hemos tenido, es cómo reconocer las realidades propias del territorio, cómo escucharlas, cómo respetar también, pero también cómo reconocer que en estos territorios, con nosotras o sin nosotras, ya hay acciones del cuidado, ¿sí? Es decir, las comunidades se cuidan entre ellas, las comunidades han hecho dispositivos, las mujeres, los hombres, para cuidar los niños y las niñas, los adolescentes, las personas mayores, que es una población muy significativa en el Cauca, en ese sector. Entonces, yo creo que reconocer que existen ya también unos avances es importante. Y lo otro es que por lo menos hay que hacer un acercamiento de lo gubernamental, de lo institucional, para que pueda haber una cercanía a la hora de que eso que se planea en planes de desarrollo, en políticas públicas, pues esté aterrizado de manera que sí responda a unas necesidades y no sea solamente de un documento que quedó escrito por unas personas y ya. Importante ello que acabas de mencionar, y voy a seguir entonces la ruta porque tú pasaste por las carreteras del valle para que llegáramos al Cauca. Me devuelvo porque por supuesto vamos a ir conduciéndonos hacia Buenaventura y hay que parar obligatoriamente en Cali. ¿Cuál es en este caso la realidad del cuidado en Cali desde lo que hacemos desde el OEM articulados con la Fundación WWW, Nata? Bueno, tenemos un proyecto de investigación grande en el que venimos trabajando ya hace un año, en el que hemos levantado datos cuantitativos, cualitativos alrededor de la oferta y la demanda de cuidados en la zona urbana, pero además hay un proyecto en conjunto con Oxfam y la Cooperación Española también, en el que venimos trabajando en la ruralidad de Cali, que habría que también esa ruralidad súper olvidada empezarla a traer a la conversación y lograr articular también acciones que sean diferenciadas, porque es que no es lo mismo vivir en la urbanidad caleña que en la ruralidad caleña. Y una cosa bien importante es que Cali, como ciudad principal de Colombia, pues está teniendo unos cambios demográficos importantes. Tenemos un reto que se nos viene como planeta
y que por supuesto Cali no está exento de esto, y es que pues cada vez hay menos personas jóvenes. Esto además lo vemos en los territorios del Pacífico en general, cada vez más las familias y particularmente las mujeres, que son las que principalmente toman esa decisión, deciden tener menos hijos o ningún hijo. Esto pues es evidente, hay un contexto en el que decimos, bueno, no hay seguridad, no hay un montón de asuntos, de posibilidades y de estructuras para poder tener hijos, pero adicionalmente no hay las condiciones de reparto, de distribución de los cuidados, ¿no? Entonces, en el caso de Cali, por ejemplo, un hallazgo muy importante es que hay muchísimos hogares con mascotas y mucho menos, por ejemplo, con hijos, ¿no? Hay unas cifras allí importantes que vamos a estar ya consolidando en un informe que sale pronto y que pueden revisar en nuestra página web, pero entonces ahí hay unos retos que se vienen particulares para una ciudad como Cali. También tenemos que empezar a pensar en el cuidado del territorio, del agua, en ciudades supremamente densas, con sistemas de transporte súper intrincados. Pensemos cómo es el día a día de una mujer que cuida y se tiene que transportar, o una mujer que hace trabajo remunerado, no remunerado, y al mismo tiempo está, su sistema de transporte es, por ejemplo, el sistema de transporte caleño. Pues la complejidad de los cuidados se hace enorme, y entonces en Cali ya hay algunos pinitos de un sistema local de cuidados. Yo creo que una cosa importante que hay que decir es que los cuidados al menos han estado en la agenda, y ahí están, ¿no? Y hay una gente haciendo veeduría alrededor de sistemas de cuidado y un equipo trabajando porque esto suceda. Hay que sí pensar en cómo lograr un sistema de cuidados muy territorial, pero sobre todo en una ciudad con una composición étnica como Cali, pues que logre esa estructura, porque una cosa muy importante es que Cali es una ciudad con una población afro muy grande, y particularmente esa población afro, que además mucha es migrante, pues tiene unas costumbres del cuidado comunitario muy importantes, y ese cuidado comunitario hay que lograr vincularlo a los sistemas de cuidado, porque ahí hay una estructura primero muy útil, ¿cierto? Muy rica, que genera mucha riqueza, pero al mismo tiempo que está muy arraigada a la cultura caleña. Entonces el reto es lograr pensarse a partir de estos cambios demográficos y de estos cambios como sociedad y de un contexto mundial que también no nos es ajeno y que nos genera muchísima incertidumbre, y cómo hacemos para que los cuidados entonces estén en el centro de la vida, porque tanto la pandemia como las crisis globales y mundiales lo que nos muestran es que sin cuidados no hay vida posible. Entonces tenemos que organizarnos para cuidar. Es la actividad humana más importante y es de la que menos hablamos. Voy a continuar entonces en esta ruta porque son muchos elementos los que se articulan a nuestra conversación, y por supuesto es importante para nosotros poder también revisar la experiencia, no solo en este caso, del trabajo Alanis que está realizando sobre ese cuidado comunitario que resalta Nata en el Pacífico, sino también desde la experiencia bogotana, porque pues finalmente es la capital de la República, desde allí se toman decisiones muy importantes y hay también ejemplos necesarios para revisar allí alrededor de los sistemas de cuidado. Desde tu experiencia, ¿cómo se vivencia tanto en Bogotá como desde el trabajo que haces en el Pacífico? Sí, mira, los cuidados comunitarios son una categoría muy reciente que intenta instalarse dentro del Sistema Nacional de Cuidados y busca reconocer que estas prácticas de cuidado que sostienen la vida y que permiten que los seres humanos podamos vivir, respirar, estudiar, crecer, se hacen por fuera de los hogares también. Y esas prácticas de cuidado que suceden por fuera de los hogares y que suceden por fuera también del Estado y que se dan también por fuera de las lógicas mercantiles, son cuidados que son ancestrales, ¿no? Y que esos cuidados suceden en diferentes ámbitos. Principalmente dentro de las organizaciones campesinas, de las organizaciones del pueblo negro, de los pueblos originarios, pero también suceden en las ciudades. Y en el caso concreto de Bogotá he tenido la oportunidad de acompañar como activista
organizaciones que se dedican al cuidado alimentario, porque uno de los elementos cruciales para sostener la vida en las ciudades debido al encarecimiento de la tierra, a la dificultad de acceder al empleo, a la marginación urbana, ha sido la estrategia de la olla comunitaria. Y en Bogotá hay varias organizaciones que trabajan en función de crear tejido comunitario alrededor del alimento, pero también algo que hemos venido viendo es que esas prácticas que suceden alrededor de la olla son prácticas de resistencia, y es que el cuidado comunitario nos pone en otra lógica, y es no solamente verlo como una sobrecarga o ver el cuidado como un factor de desigualdad, sino el cuidado también se convierte en una forma de actuar políticamente para transformar condiciones de desigualdad. Y en ese sentido, ahí hay una conexión con el Pacífico, porque a partir del trabajo que hemos venido realizando para el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, y es fortaleciendo organizaciones de cuidado comunitario, particularmente organizaciones negras en el Pacífico, pues hemos observado que ahí este ejercicio político adquiere una dimensión mucho más fuerte, y es precisamente cómo sobrevivir como pueblos. El cuidado se convierte en una práctica central para enfrentar los embates del conflicto armado, la desaparición de prácticas culturales ancestrales, pero también enfrentar situaciones ligadas al cambio climático, a la contaminación y al ecocidio, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, muchas prácticas ligadas a al cuidado alimentario, por ejemplo, alrededor de azoteas que son muy comunes en el Pacífico, que busca, por ejemplo, la siembra de plantas aromáticas, de plantas medicinales, de plantas alimentarias para el bien común. Vemos también la sostenibilidad de prácticas artísticas y culturales que permiten mantener unida a la comunidad. Entonces, el cuidado comunitario de alguna forma genera una trama comunitaria para resistir la violencia y la ausencia del Estado en esos territorios. Y si bien no los podemos romantizar, sí consideramos que estos cuidados contribuyen de alguna forma a abrir una esperanza, y es que lo que hemos aprendido con la gente del Pacífico haciendo este trabajo es que tenemos que apostarle a una sociedad cuidadora donde todos y todas hagamos parte y recomunalicemos la vida, es decir, volver a retomar lo comunitario como un valor, porque parte de lo que vivimos en las ciudades es la pérdida de lo comunitario, ¿no? La pérdida de ese valor de estar pendiente del vecino, de la vecina, de crear un lazo para poder subsistir. Y creo que hay mucho que aprender de las organizaciones étnico-territoriales sobre este aspecto, y es cómo conectamos la comunidad, el territorio y el cuidado de la naturaleza. Alejarnos del barullo de la ciudad y reconectar con la esencia, con lo territorial, siempre nos permite poder volver a esos aprendizajes mínimos, a esos aprendizajes base. Mejor es la palabra que podría describir ello, porque definitivamente es conectarnos con esa raíz, conectarnos con ese origen, y eso, por supuesto, nos permite repensarnos aquellos comportamientos que tenemos en las urbes. Vamos a ir a un breve corte y regresamos para seguir hablando en Mujeres Sin Filtro. Gracias por continuar con nosotras en este capítulo de Mujeres Sin Filtro, en esta quinta temporada, donde seguimos articulando conversaciones que puedan ayudarnos a ampliar las perspectivas, y que sobre todo esperamos que usted tome estos temas y los lleve a cada uno de los lugares donde vaya, mientras hace la fila en el banco, mientras está pagando en el supermercado, en sus plataformas de redes sociales, que nos ayude a multiplicar esta conversación, porque es muy importante que pueda ser no solamente un espacio común para todos, todas y todes, sino que tengamos cada vez más espacios de encuentro alrededor de las reflexiones sobre el cuidado. Y justamente porque su opinión es muy importante para el desarrollo de este espacio, quiero que nos conectemos con mi compañera Melisa Pantoja, quien en esta quinta temporada es mi canal directo, mi flecha para llegar rápidamente a esos comentarios que ustedes nos están dejando en las redes sociales. Hola, mi Meli, ¿cómo estás? Gracias, Sara, un saludo especial para ustedes. Nos encanta tenerlos en esta quinta temporada de Mujeres Sin Filtro. Hoy el tema es clave.
los sistemas de cuidado con enfoque de género, un tema que toca nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras comunidades. Ya estamos recibiendo sus opiniones en X, @canal Univalle TV, para que ustedes puedan participar. De verdad que nos encanta leerlos y leerlas, porque así construimos una mirada más amplia acerca de nuestros temas. Vamos con el primer comentario de Liliana Onofre. Las manzanas del cuidado son espacios para reconocer, redistribuir y reducir la carga de los trabajos de cuidado en las mujeres cuidadoras. Se brinda tiempo y muchos servicios. Nuestro segundo comentario lo hace Alexander Doria. El envejecimiento poblacional en Colombia representa un desafío para el sistema de protección social. Es crucial fortalecer las políticas en las áreas de la salud, cuidados y pensiones. Es hora de actuar. Nuestro tercer comentario lo hace Diana. Reconozcamos no solo hoy, sino todos los días el trabajo de cuidado no remunerado que realizan millones de mujeres en Colombia. Ellas aportan el 20% del PIB y muchas renuncian a sus proyectos de vida. El trabajo de cuidado doméstico es invisibilizado y feminizado. Gracias por compartir sus reflexiones y experiencias. En Mujeres Sin Filtro es muy importante su opinión, así que participen a través del @canal Univalle TV. Gracias, Meli, por esta conexión con los comentarios que nos dejan a esta hora en nuestras redes sociales. Y es que es importante que la conversación está articulada, poder reconocer los sistemas de cuidado como una herramienta importante y necesaria en este momento, revisar cómo estamos en materia de país en cada una de nuestras ciudades alrededor de la proyección de esto, qué espacio ocupa en la agenda informativa y por supuesto en la agenda cotidiana de la gente es muy importante, pero también reconocer aquellos ejemplos que hoy pueden ser una luz, una guía o un faro para que podamos saber hacia dónde ir y no tener que construir este camino a tientas es muy importante. Y por eso entonces yo quiero retomar conversación con ustedes, chicas, para preguntarles un poco cómo entonces nuestro país puede tomar ejemplo de otros lugares en el mundo que tienen sistemas de cuidado que han resultado efectivos. Tenemos el caso de Uruguay, tenemos el caso de Suecia, podemos revisar también el caso de Francia, podemos revisar el caso de Ciudad de México, que fue pionera en Latinoamérica en temas de cuidado. ¿Cómo podemos revisar estos ejemplos y beber de allí para poder entonces tener una aplicación más efectiva? Porque definitivamente si algo está claro en esta conversación es que no hay que hacerlo solos y que es la articulación y el trabajo en sinergia lo que va a poder posibilitar que el cuidado sea entonces el centro de la vida con el reconocimiento que requiere. En este caso, empecemos contigo, Nati. Bueno, yo lo primero que diría es que aunque hay algunos ejemplos, hay pocos ejemplos, hay poco de dónde tomar y cómo llevar a cabo esta conversación con otros países, pero además no necesariamente traer políticas de otros lugares puede llegar a funcionar para Colombia, porque pues cada territorio tiene como sus propias dinámicas y en ese sentido es importante también lograr hacer una armonización, una articulación. Incluso en Colombia pues tenemos el sistema de cuidados de Bogotá, que es un sistema de cuidados que ha sido referente para otras ciudades, pero que no puede ser referente incluso para ciudades dentro de Colombia, ¿no? Las manzanas de cuidado, por ejemplo, no responden a las formas de los trabajos comunitarios en el Pacífico colombiano, porque en Bogotá no hay este tipo de articulaciones comunitarias como si lo vemos, por ejemplo, en ciudades como Buenaventura, en ciudades como Timbiquí, en ciudades como Tumaco, por ejemplo, o en el Chocó, cualquier ciudad. Ahí, digamos, la dinámica es bien distinta, entonces sí hay que pensar en políticas situadas. Sin embargo, algo que es clave en los sistemas de cuidado que mencionaste es que están pensando en unos asuntos centrales, que es el reconocimiento, la revalorización, la redistribución de los cuidados. Hay un marco de unas R's que lo que buscan es también entender de que hacia dónde o cuál debería ser el espíritu de una política de cuidados. Es muy importante que el cuidado esté en el centro, el cuidado como un derecho. ¿Sí? Como un derecho a recibirlo y como un derecho a darlo, porque lo que pasa es que hoy en día lo que se piensa de los cuidados es que es algo que queda al arbitrio de la familia, porque vivimos especialmente en América Latina en países muy familistas, donde asumimos, bueno, yo
y esto por ejemplo nos lo dicen las encuestas del observatorio, la mayor cantidad de mujeres dice yo estoy, mi forma de pensionarme o mi seguridad frente a la vida en mi vejez va a ser que yo pues tengo hijos y mis hijos, estoy esperando que mis hijos me puedan cuidar en la vejez, es decir, que al arbitrio de la familia, pero esto no debería ser así, sino que debería ser el Estado quien asegure que todas las personas seamos cuidadas y sobre todo cuidadas de manera digna. Pero además también necesitamos poder dar cuidados de manera digna y ahí voy a este asunto del desafío del envejecimiento poblacional. ¿Cómo le vamos a hacer frente a esto? Pues asegurando que podamos cuidar en términos de dignidad. Cuando una familia, hay muchas mujeres que además nos lo dicen todo el tiempo, a mí me encantaría tener más hijos o tener hijos, pero es que a mí me da miedo porque me va a tocar sola, entonces yo más bien me lo evito. Bueno, queremos, por ejemplo, hacerle frente a esto, pues necesitamos que haya un sistema de cuidados que plantee también el cuidado como un derecho y como un derecho que se da de manera digna, porque ojo, si bien los cuidados son un trabajo, no son cualquier trabajo, no es como hacer zapatos, es un trabajo en el que tú pones otros asuntos allí. Por eso es tan difícil, por ejemplo, conseguir quien cuide de manera directa a mis hijos o a mis padres cuando están adultos. O sea, yo no le digo a cualquier persona, cuídeme el niño, claro, o cuídeme la niña, ¿cierto? No, cuando yo le dejo el cuidado a alguien, me aseguro que esa persona sea la idónea, ¿sí? Por ejemplo, ahí es donde entramos a pensar cómo vamos a hacer para que los hombres cuiden. También tenemos que confiar un poco más en ellos, ¿no? Porque si tú le preguntas a cualquier mujer, ¿usted le dejaría los cuidados a un hombre ajeno de su casa? Y te van a decir que no, ¿cierto? Bueno, ahí también hay una resocialización que hacer, también entendemos los temores que tienen las mujeres, claro, no es tan fácil dejar, o las familias en general, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos que esas políticas, bueno, traerlas, volviendo a la pregunta de los sistemas de cuidado, pero pensando en un asunto cultural muy propio, muy el caso colombiano, pero luego a Colombia dividida tal y como es, ¿no? Muchos países dentro de un mismo país, y en ese sentido todas esas políticas tienen que lograr articular eso. Entonces por eso el Sistema Nacional de Cuidados, que ya está en Colombia, que ya tiene un COMPES, que ya arrancó con el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, pero además cada región necesita su propio sistema de cuidados. También hay que decir que, por ejemplo, la Gobernación del Valle viene trabajando en la implementación de un sistema de cuidados, ya viene haciendo unos diagnósticos sobre demanda y oferta de cuidados, que ya en Cali se está pensando sistemas de cuidados, y que municipios pequeños, en todos los que visitamos, nos dicen, sí, nosotros sabemos que necesitamos un sistema de cuidados. Ahora, ¿qué es eso? ¿Cómo? Eso necesitamos también que haya mucha más acompañamiento a los gobiernos locales, porque esto es algo que todo el tiempo nos dicen, bueno, pero ¿y eso cómo? ¿No? Entonces, es lograr revisar esas políticas, pero tratar de construir una política propia que se ajuste al territorio. Voy a ir entonces con Alanis, ya que estábamos hablando del ejemplo, ¿no?, de la aplicación de lo que está haciendo el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, porque por supuesto hay unos retos importantes allí. ¿Qué tan preparado está en este momento, Alanis, el Estado para asumir ese trabajo de corresponsabilidad en el cuidado, a través, por supuesto, de espacios como el que está teniendo de acompañamiento en el Pacífico colombiano para rescatar estas prácticas, y que muy seguramente estarán replicándose para entender las prácticas de cuidado en otras partes de Colombia? Sí, yo creo que en los últimos años el Sistema Nacional de Cuidado, que nace en el 2023 por la Ley 2281, abre la oportunidad de que el Estado colombiano incorpore como suyo la existencia de este sistema, ¿no? Entonces eso es una ventaja porque permite de alguna manera posicionar el derecho al cuidado como un deber del Estado, y en ese sentido abre también la oportunidad para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan demandar al Estado en relación con que se satisfaga el derecho a poder cuidar en condiciones dignas, a recibir cuidados, pero también al autocuidado.
Si bien las leyes permiten ese tipo de asuntos, el mayor reto que tiene el Estado colombiano es territorializar esta política. Precisamente por lo que estaba comentando Natalia, Colombia es un país de regiones, es un país que tiene grandes diferencias y desigualdades en el mismo, y poder consolidar, digamos, estos sistemas locales de cuidado va a implicar precisamente una mirada situada de cuáles son las principales problemáticas, cuáles son los sentidos asociados a los cuidados, y si lo trasladamos al Pacífico colombiano, ahí nos vamos a enfrentar precisamente a cómo vamos a crear un sistema de los cuidados que permita reconocer la autonomía de las comunidades negras, por ejemplo, frente a los territorios colectivos, ¿sí? Mientras que un sistema nacional de cuidados en Bogotá se piensa brindar servicios para que las mujeres puedan salir e insertarse al mercado laboral, por ejemplo, desde una perspectiva individual. En el Pacífico, enfatizar esa mirada individual de los servicios pues no va a ser fructífero, porque allá lo que las están pidiendo las comunidades, lo que piden las mujeres es precisamente que se reconozca lo colectivo, ¿no? Entonces creo que esa clave de entender que dentro de un sistema nacional no puede haber esa idea de lo nacional, ¿no? Tiene que haber una idea situada de las múltiples Colombias que hay, y en esta medida el enfoque territorial tiene que ir evidentemente de la mano de un enfoque antirracista, y yo creo que es algo que estamos colocando en la construcción del Sistema Nacional de Cuidado, y es que no podemos seguir pensando que todas las familias tienen las mismas necesidades de cuidado, que en el Pacífico, por ejemplo, existen prácticas de familias extensas donde la construcción del parentesco se construye con el vecino, con el territorio, con la naturaleza, y que el Estado debería atender también esas necesidades. Es uno de los grandes retos que hay. Y cuando me refiero también al antirracismo, tiene que ver que efectivamente hay una deuda histórica con las comunidades negras e indígenas, y es precisamente la explotación que ha hecho este Estado en relación con utilizar los cuerpos muchas veces de las mujeres negras indígenas para el servicio, ¿no? Y en ese sentido lo vemos, por ejemplo, con la movilización de los sindicatos de mujeres negras en Colombia alrededor del reconocimiento del trabajo doméstico, ¿no? De los sindicatos de trabajo doméstico, porque precisamente quedarnos solamente con la mirada del género tampoco es una apuesta coherente con el reconocimiento de lo que sucede en los territorios. Hay muchas desigualdades que están ahí vinculadas, y una de ellas, y que es una de estas cuestiones principales, tiene que ver con cómo creamos un sistema de cuidados que permita a estas comunidades históricamente abandonadas por el Estado tener una vida digna, una vida vivible, un vivir sabroso, como lo plantean también las comunidades negras. Entonces ese es uno de los principales retos, y es cómo dejar de pensar los cuidados desde las grandes ciudades de Colombia, ¿no? Y verlo desde la raíz. Poder vernos, por supuesto, y reflejarnos a través de esas otras prácticas que han sostenido la vida en nuestro país y que han alimentado las ciudades con todos y todas quienes nos desplazamos para venir a formarnos académicamente, y que es también importante poder retribuirle en esos procesos al territorio. Vamos a ir a una breve pausa porque ya estamos llegando al final de este capítulo, pero por supuesto concluiremos esta importante conversación de la mano de ustedes. Ya regresamos. Continuamos aquí en Mujeres sin Filtro en esta quinta temporada, hoy articulando conversación alrededor de los sistemas de cuidado con enfoque de género, la importancia de que esta sea una conversación plural y amplia. ¿Cómo están entonces los sistemas de cuidado en nuestro país? ¿Cómo entendemos en un estado como el colombiano el cuidado? ¿Cómo se aplica y cuáles son las prácticas entonces que han sido efectivas para que la vida se sostenga en nuestros territorios? ¿De qué manera estamos volviendo a la raíz para que entonces ese cuidado esté cada vez más en el centro y pueda nombrarse a través de las palabras correctas? Ha hecho parte de la conversación que hemos logrado articular con ustedes el día de hoy. Y es momento entonces de hablar un poco de esos desafíos, de esos retos, de esos lugares a seguir para que entonces esta conversación pueda seguir teniendo un curso importante dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra agenda informativa. Y por eso yo quiero hablarles un poco de este manifiesto del cuidado para las mujeres vallecaucanas.
Es un maravilloso regalo que me ha hecho Margarita el día de hoy y lo tomo entonces como punto de referencia para ir en esa conversación hacia adelante, y es: ya las mujeres del Valle del Cauca contamos con un manifiesto de los cuidados que muy seguramente nos habla de las prácticas y las tradiciones que tenemos aquí, de las maneras de cómo entendemos el cuidado en el Valle del Cauca. ¿Qué sigue alrededor de esto? ¿Cómo podemos seguir ampliando esta conversación? ¿Cómo traer a los hombres también a esta conversación a través de materiales como este? Bueno, yo quiero hacer una referencia que me parece importante para el manifiesto de los cuidados y que con esa también iniciábamos, y es: esto no se puede hacer solas, ¿sí? Para construir el manifiesto de los cuidados nos buscamos también quienes estábamos interesadas en ello. Estaba la Universidad ICESI, está el Programa Mundial de Alimentos, la Fundación WWF, el programa USAID en su momento, que estaba acá también. Y fue la respuesta también a eso que cada una de nosotras desde el escenario que trabajamos sabíamos que pasaba, pero no teníamos consolidado. O sea, el manifiesto de los cuidados de las mujeres vallecaucanas es la representación de lo que escuchamos, de la voz de las mujeres que nos estaban diciendo lo que pensamos frente a los cuidados en 17 municipios que participaron. Digamos que tuvimos una representación de 17 municipios, es esto. Cuando lo constituimos, hacemos una entrega también oficial a los sectores gubernamentales, que es también con quien tenemos que trabajar de la mano. Es decir, este manifiesto ya lo tiene la Gobernación del Valle del Cauca, lo tienen los municipios, porque cuando hicimos el mapeo también nos dimos cuenta que muchos de los municipios tienen en su plan de desarrollo ya las acciones del cuidado allí implícitas en sus metas para esta administración. ¿Qué pasa ahora? Y es que si bien no hay un ABC que nos diga a cada una cómo hacer un sistema del cuidado, sí ya empezamos a ver pistas de lo que se tiene que tener en consideración para construir un sistema del cuidado que incluya todo esto que aquí se ha mencionado. Entonces, yo creo que de los grandes retos que tenemos frente a la construcción de los sistemas de cuidados municipales, pues implica primero hacer un reconocimiento y una escucha de lo que ya pasa en los territorios. No se puede hacer un sistema del cuidado que no escuche a las mujeres y a las personas que cuidan en los territorios. Eso es un primer acercamiento. Lo otro es que hay que hacer ese mapeo también aterrizado de la oferta que hay, que tienen los municipios, que ya se pueda poner en sintonía de esto. Y sin duda alguna tiene que la prioridad pasar por un asunto que trascienda lo voluntario y que se vuelva ya obligatorio para que tengamos unos recursos asignados específicamente para poner en marcha la garantía de los derechos. Es decir, esto no es un asunto solamente que todas comprendamos y sintamos que hay una necesidad de avanzar, que hay una necesidad de replantear, sino que los hechos requieren dinero. Y ese recurso implica una manifestación de una voluntad para poner el cuidado como centro de la vida en cada uno de los territorios. Voluntades políticas e inversión de recursos, elementos muy importantes, y justamente hace parte del trabajo, Alanis, que están desarrollando desde el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. ¿Qué sigue para ustedes a la luz de este camino que están trabajando con distintas agencias de cooperación internacional? Sí, coincido en lo que dice Margarita y me parece muy importante que se sigan continuando las políticas que buscan fortalecer las organizaciones de cuidado comunitario que hay en el país. Actualmente se han caracterizado alrededor de unas 150 organizaciones en todo el territorio. El Ministerio de la Igualdad y la Equidad ha venido caracterizando las diferentes prácticas. Sin embargo, hay que pasar de la caracterización y hay que generar una política mucho más sólida que permita transformar la relación que tiene el Estado con estas organizaciones. Un tema ahí súper clave para el trabajo con las organizaciones de cuidado comunitario es evitar precisamente la instrumentalización y una lógica paternalista o una lógica asistencialista por parte del Estado, porque eso podría dañar las organizaciones. Entonces, uno de esos retos que hay hacia el futuro es sostenibilidad. Cómo sostener a estas organizaciones de tal manera que puedan contar con este apoyo continuo e irrestricto por parte del Estado, precisamente porque las organizaciones de cuidado comunitario han hecho el trabajo que el Estado no ha hecho, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahí va a ser supremamente clave
pensarse políticas de fortalecimiento a los cuidados comunitarios de manera mucho más extensa en el tiempo y no coyuntural. Y otro tema, digamos que queda como reto es cómo defendemos lo que hemos avanzado, ¿sí? La defensa de esto va a implicar un proceso mucho más fuerte en el componente de transformación cultural dentro del Sistema Nacional de Cuidado, y es que no solamente hay que generar conciencia de la necesidad de redistribuir los cuidados entre hombres y mujeres, sino de situar el cuidado evidentemente como algo central para la vida, y el cuidado de la vida humana, de la vida no humana. Y esto va a ser muy clave, sobre todo en un contexto político tan convulsionado en el que estamos enfrentando, donde muy posiblemente políticas conservadoras, con ideas que van en contra de los derechos de las mujeres, puedan borrar esto con un plumazo, que fue el caso que ocurrió en la Argentina, por ejemplo, que durante el último gobierno de izquierda en ese país se hizo una solicitud consultiva a la CIDH, solicitando cómo garantizar el derecho al cuidado, y llega un nuevo gobierno y borra esto, y quita el interés por este asunto consultivo. Entonces hay aquí una importancia de volver el cuidado a un bien público, ¿no? Y que la gente se apropie de él para defender otros modelos de sociedad, un modelo de sociedad que sea democrático, participativo, transformador, y donde el cuidado no sea solamente visto como una sobrecarga, sino también como un placer. Entonces ahí hay un trabajo por hacer. Identificar que exista la voluntad política, que se generen o se destinen los recursos entonces para la aplicación es muy importante, pero por supuesto la academia allí acompañando, revisando, midiendo, logrando también dar luces alrededor de los cambios es muy importante. Desde ese lugar, ¿qué sigue entonces para el Observatorio de Equidad de la Mujer y el trabajo que realizan articulado con la Fundación WW? Además, porque nos prometen un informe que nos va a dar, por supuesto, más pistas para esta conversación. Sí, bueno, yo quisiera como recoger un poco también lo que han dicho las compañeras. Yo creo que lo que sigue hay que pensarlo en 3 niveles. Primero, como lo urgente, las medidas de corto plazo, es que en este momento hay unas necesidades de cuidado que son imperantes para la vida de muchas personas y de muchos ecosistemas también. Entonces tenemos que atender esto de manera urgente porque son vidas las que están puestas allí en riesgo, y también necesitamos atender a esas cuidadoras para que puedan tener una vida digna, puedan ejercer ciudadanía plena. Necesitamos unas medidas como más de mediano plazo que vayan en la vía del fortalecimiento de lo que ya tenemos. Hay unas instituciones del Estado que ya funcionan, que puede ser que funcionen no tan bien, bueno, hay que fortalecerlas para que puedan funcionar mucho mejor, y necesitamos fortalecer también la organización del cuidado comunitario, teniendo el cuidado de no hacer acción con daño, de no instrumentalizar, de no recargar más a las mujeres que hacen trabajo comunitario, que eso es muy importante, ¿no? Darles más recursos puede implicar que para ellas sea más trabajo, entonces tenemos que tener mucho cuidado con que eso no suceda, sino al contrario, descargarlas de trabajo, y necesitamos políticas que redistribuyan, como lo decía Lanis, no solo entre hombres y mujeres, sino que redistribuyan en la sociedad entera esa carga de cuidados. Necesitamos que todos cuidemos, las empresas, las organizaciones del Estado, las ONGs, es decir, todos nos tenemos que hacer cargo de los cuidados, ¿sí? Y una de más largo plazo, que es lograr que como sociedad entendamos la importancia de los cuidados y la traigamos a nuestras vidas, como lo dice Alanis, como un placer, pero también como una responsabilidad humana. Vinimos a este mundo a cuidar porque como sociedad necesitamos cuidar para que haya una humanidad posible y para que haya un planeta posible. Es por eso que necesitamos que los cuidados se pongan en el centro. Ya no necesitamos más que esté la economía en ese sentido, digamos, más ortodoxo del término, o las finanzas en el centro, o la producción de lo que sea, sino que necesitamos es que los cuidados y que la vida se pongan en el centro, y para eso necesitamos que todos reconozcamos la importancia de cuidar, pero además que esto logre llegar a la mesa del comedor. Tú ahorita decías, necesitamos que de esto se hable en la fila del banco, necesitamos que todas y todos estemos hablando de cuidados para que entendamos, reconozcamos, pero también para que
queramos cuidar, porque las mujeres hemos cuidado históricamente y entendemos lo hermoso que es, ¿cierto? Porque pues nos socializaron también ahí, ¿no? Y nosotras, por ejemplo, y yo creo que aquí hay muchos hombres que también pueden estar recogidos en esta idea. Cuando uno va a dar un regalo, a veces uno se emociona más dando un regalo que recibiendo un regalo, ¿cierto? Porque ahí está bien una satisfacción del cuidado del otro, del otro para mi propia vida. Y los hombres, por ejemplo, se han visto muy alejados de los cuidados porque históricamente los han socializado para no cuidar, y yo quiero decirles que se están perdiendo de una cosa súper valiosa, súper importante en la vida, que es estar allí para el otro y entender que cuidar no es solamente una carga, que sí, por supuesto lo es cuando es tu única responsabilidad, cuando eres la única encargada de ese cuidado, pero que también genera muchísima satisfacción y que es la actividad humana más importante. Gracias, porque es una maravillosa conclusión, una maravillosa manera de recoger lo que ha sido esta conversación, y por supuesto la invitación sigue siendo para ustedes, para que nos dejen sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Les leemos a través de el @canal Univalle TV. Ayúdennos a que esta conversación sea cada vez más plural, cada vez más amplia, pero también déjennos sus puntos de vista en ese gran ágora virtual, desde donde también nosotros articulamos conversación con ustedes. A nuestras panelistas, Natalia, Alanis y Margarita, muchas gracias por traer sus conocimientos y por permitirnos ampliar las perspectivas alrededor de la importancia del cuidado como el centro de la vida, ese centro que sostiene, que articula y que por supuesto también impulsa distintos procesos en nuestra sociedad. Nos vemos en un nuevo capítulo de Mujeres sin Filtro para que sigamos tejiendo conversación, pero oiga, antes de despedirme quiero invitarlos para que vayan rápidamente a Instagram y pongan OEM_ Colombia. Ese es el espacio en Instagram del Observatorio de Equidad para las Mujeres, y allí por supuesto van a poder conocer varios de los materiales de los que hemos hablado aquí y esperar la publicación del informe de su más reciente investigación. Nos vemos. Hasta aquí, Mujeres sin Filtro.